Es día jueves y estamos acá para compartir las informaciones en esta primera entrega del Comercio TV. Día frío en la ciudad de Quito. ¿Qué dice mi querida Ali? Buen día. Robert, Anita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poderlos acompañar en la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Así es, cuidadío en la capital, por favor, tomar todas las precauciones, salir con un paraguas y si llueve, por favor, maneje con cuidado. Sobre todo hay que mantener la normativa del tránsito, salga con tiempo, disfrute buen café. 2 horas para informarles de lo que ha sucedido en Ecuador y el mundo. Así que aquí arrancamos. Les contamos que en la vía Pueblo Viejo Ventanas, 3 personas que viajaban en una camioneta perdieron la vida tras impactarse contra un tráiler. Las autoridades investigan las causas del percance. Una vez más la vía E25 se tiñe de sangre, esta vez en el tramo Pueblo Viejo Ventanas, en la conocida Curva de la Muerte, 3 personas perdieron la vida. Se trata de Patricio Palma, Miguel Núñez y Ofelia Regalado, quien se encontraba en estado de gestación. Ellos eran los 3 ocupantes de una camioneta con distintivos de la Dirección de Aviación Civil. Ellos son jefes de aviación civil, obviamente. Ha tenido que utilizarse las máquinas hidráulicas para poder rescatar los cuerpos entre los fierros retorcidos del vehículo, de la camioneta. Se trató de un choque lateral angular que sacó al vehículo de la vía tras el impacto con el tráiler, cuyo conductor no se encontró en la escena del accidente. El señor fiscal determinará cuál es el culpable en esta situación del accidente. Personal de la CTE liberó los cuerpos de los fallecidos, quienes habrían recorrido varios cantones de Los Ríos en su labor de inspectores de pistas en la Dirección de Aviación Civil y ya se disponían a regresar a Guayaquil cuando sufrieron el terrible percance. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Hay que comentarles que un motociclista de 22 años de edad falleció luego de que su vehículo fuera chocado por un auto. Tras la pérdida de equilibrio, la víctima impactó contra una palmera, esta ubicada en el parter central. Veamos. El sonido similar a un choque y el grito instantáneo es lo único que alcanzaron a escuchar quienes laboran en el sector. ¡Bum! Nada más, yo escuché el impacto. Yo lo escuché fue el impacto nada más y el carro se fue de largo. Al desviar sus miradas observaron a un ciudadano tendido en el parterre. Sobre su cuerpo descansaba la motocicleta en la cual viajaba. Entonces yo cogí, le quité la moto encima, le hice a un lado la maleta. El fallecido fue identificado como John Michael Cagua González, de 22 años. A esa hora viajaba con dirección hacia el norte de la ciudad. El auto que provocó su pérdida de equilibrio iba en la misma dirección y al parecer su conductor cometió una imprudencia. Con un vehículo que se desconoce, las placas, tuvo un roce con la moto, por medio del cual la moto perdió pista, impactándose contra el árbol, viniendo acá a la vereda. El cadáver fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Mientras tanto, agentes investigadores procuran identificar al conductor que habría cerrado el paso al motorizado. Bueno, se presume que puede que haya exceso de velocidad. Entonces se recomienda a la ciudadanía que por favor manejen con cuidado, tengan un manejo defensivo, respeten los límites de velocidad y mantengan distancia prudencial. Y las cámaras que están alrededor están en mantenimiento, lastimosamente. Informó José Morales. Y en el barrio Balcón del Valle, al suroriente de Quito, una persona de sexo masculino de aproximadamente 26 años de edad fue encontrado muerto. Aparentemente se suicidó colgándose de una viga. El dolor y la melancolía llegaron en la mañana. Había que alimentar a los animales de corral y fue cuando uno de los familiares se topó con un cuerpo suspendido en el corral de los Cuyes. Intentaron socorrerlo, pero todo estaba consumado. El presunto suicidio habría sido en horas de la madrugada. La muerte lo abrazó cuando todos descansaban. Estudiaba, sí. Ejemplar era. Yo digo a veces la falta de comunicación, con los padres sobre todo. Se conoció que era estudiante universitario de más o menos 26 años de edad, que en los estudios no tenía complicaciones, de ahí la presunción que estaba afligido por problemas del corazón, capaz que en la larga noche encontró el cómplice perfecto para acabar con sus problemas del alma. Por más cosas que tengamos de solucionar, acudamos a la familia. Los vecinos del barrio Balcón del Valle de lejos comentaban lo poco que se enteraron, disimuladamente observaban el trabajo policial, todos coincidieron que huir de los conflictos con decisiones. La solución no es esa. Hay que alzar la cabeza arriba al cielo
y pedir a él que él nos ayude para solucionar. Ver la salida de la ambulancia de medicina legal llevando en el frío furgón gris el cuerpo del vecino que horas atrás pasó por el barrio, a más de uno hizo reflexionar de la fragilidad de la vida. A veces es la parte afectiva, a veces pensamos que porque estamos juntos, estamos bien, pero es otra la relación, pues, o sea, la comunicación entre los hijos. Como que huyó de sus conflictos, pero dejó a sus allegados con el dolor de no saber por qué de esa decisión, que para muchos no es la solución a los problemas terrenales. En Quito informó Iván Casamen. Es tiempo de contarles que 2 hombres fueron detenidos luego de que supuestamente robaron $3.000, esto bajo la modalidad de sacapintas. Este hecho se produjo en el sector de Turubamba, en el sur del distrito metropolitano de Quito. Les contamos. Gracias a la oportuna llamada del ECU 911 de la presunta víctima, la Policía Nacional activó las alarmas y empezó a rastrear a los 2 hombres que luego de sustraer $3.000 huyeron en una moto. Entonces recibimos llamadas telefónicas a través del ECU 911 donde los moradores del sector denuncian la presencia inusual de varios ciudadanos que habían entrado a una casa en precipitada carrera y obviamente habían ingresado al interior de un domicilio. Posterior de ello va Policía Nacional, ve que la puerta estaba abierta, ve al interior una moto, entra al sistema CIMNE 3W, la moto está reportada como robada. Como era una situación de flagrancia, inmediatamente ingresan al interior y encuentran a 2 personas. En poder de los presuntos antisociales encontraron varios artículos sospechosos que ya están siendo investigados por criminalística. Al realizar un registro en el vehículo que se encontraba al interior, se pudo visualizar que tenían desarmadores y cizallas, que es lo que se presume que esta banda son los que cometen los atracos o los asaltos acá en el sector. Se sospecha que los 2 aprendidos trabajarían en una organización delictiva, por lo que la policía está tras la pista de los otros miembros. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía siempre tomar las precauciones necesarias si va a retirar montos altos del banco para evitar caer en las garras de los antisociales, informó Carolina Basante. Y 4 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos por aparentemente delinquir en los alrededores de las universidades ubicadas por el sector de La Mariscal. Este grupo de personas, al parecer, se hacían pasar por estudiantes. Se acercaron los 2 personas, una mujer y un hombre, y me venían siguiendo hasta la parte de lo que crucé la calle. Ahí fue en donde me abrieron la maleta y me sustrajeron la billetera. En base a estas denuncias y a un estudio realizado por la Policía Nacional en el sector de La Mariscal por un incremento delincuencial, los uniformados lograron capturar a 4 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Son dos señoritas y 2 caballeros, los mismos que aprovechaban el descuido de los estudiantes de la Universidad Católica para sustraerse sus teléfonos, sus equipos, sus computadoras, sus calculadoras. Este grupo de personas aparentemente delinquían en el interior y alrededores de la Universidad Católica y Salesiana, y para no ser identificados tenían una modalidad. Para su efecto utilizaban diferentes vestimentas que andaban a cargar en sus mochilas. Al parecer los detenidos se hacían pasar por estudiantes para ingresar a las instalaciones de las universidades y poder cumplir con su objetivo. O sea, estaba en la universidad, en la cafetería, y se sentó ahí, cogió mi teléfono y se salió de una y solo me dejó el sobre Manila con el que entró. Y bajo esa fachada de estudiantes aprovechaban el descuido de los otros estudiantes y les hurtaban sus teléfonos, sus mochilas o les hacían el cambiazo de mochilas y entre las evidencias encontradas están documentos de otras personas, los teléfonos celulares, las calculadoras. Gracias a la colaboración de las autoridades de las universidades, la Policía Nacional espera presentar los videos como evidencia de los actos cometidos por estas personas. Dan testimonio de los delitos que cometen a nuestros estudiantes. Indicios suficientes y sustentos que nos permitan presentar a estas personas ante la autoridad competente y se les ponga una sentencia o una sanción que esté de acuerdo a lo que está establecido en el Código Integral Penal. Informó Patricia Aldaz. 8 allanamientos realizados por la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía permitieron la captura de 5 personas miembros de un mismo núcleo familiar que se dedicaban al expendio de droga, esto en el Guasmo Sur, allá en Guayaquil. Veamos. Fueron 2 meses de investigación para poder ejecutar este movimiento que dio como resultado el decomiso de varias dosis de clorhidrato de cocaína en la Cooperativa Virgen del Quinche 2, Guasmo Sur de Guayaquil.
indicaban que moradores del sector, pues cansados de aquí del expendio y consumo aquí en este sector, pues se realiza y se apertura una investigación previa. Encontramos también en lo que es paredes, en prendas de vestir y en la alcantarilla encontramos la sustancia escondida en esos lugares. Era una familia que se dedicaba a vender la droga. 5 personas fueron detenidas. 2 de los detenidos tienen antecedentes por la misma causa, que es sustancia sujeta a fiscalización. Tras los 8 allanamientos realizados con colaboración de distintas unidades de la Policía Nacional, decomisaron además celulares y dinero en efectivo, producto del expendio. Por la asociación ilícita para el expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en el caso del microtráfico, pues tiene una pena de 3 a 5 años aproximadamente. En la audiencia de flagrancia determinarán sanciones correspondientes. Agentes antinarcóticos reiteran que las acciones son constantes para erradicar esta plaga llamada microtráfico, informó Adriana Peralta. Y luego de 7 años de la desaparición de Álvaro Nazareno mientras estaba internado en el Hospital Eugenio Espejo, el caso sigue sin resolverse. La defensa de la familia solicita una investigación judicial. Una nueva diligencia judicial se suma a otras cientos que ha realizado a lo largo de estos años la familia Nazareno, que se aferra a la necesidad de saber qué ocurrió con Álvaro, quien hoy tendría 35 años. El dolor de las víctimas, de los familiares, sigue estando tremendamente vivo. Álvaro Nazareno desapareció el 24 de marzo de 2011, bajo inusuales circunstancias. El joven, quien padecía de una enfermedad crónica y terminal, fue llevado de emergencias al Hospital Eugenio Espejo de Quito. Más o menos a las 12 o cuarto para las 12 llegó el doctor y de ahí le empezó a hacer preguntas. Él cogió y empezó a escribir. Me dijeron que lleve la sangre al laboratorio, entonces me demoré de 10 a 15 minutos. Y a lo que retorno, ella así de lejos me ve pues y me dice, ¿y su paciente? Entonces mi extrañeza, ¿cómo que su paciente? Si mi hijo está sentado al lado de la silla que está al lado suyo. Entonces ella mira la silla y me mira a mí. Y entonces ella también sorprendida, y de ahí mira nuevamente y me mira, y de ahí dice, vea, y se sonríe un poco. Y dice, mira, ni el pedestal ni el suero no están. En la casa de salud jamás dieron algún indicio de lo que pudo haber ocurrido con el joven convaleciente, quien ni siquiera podía caminar por su cuenta. El espacio de emergencias del hospital es un espacio pequeño que por políticas del propio hospital no hay más que personas vinculadas con el hospital y pacientes. Entonces no hay a dónde perderse. El recurso de habeas corpus que fue interpuesto solicita que se inicie una investigación judicial en este caso, que a decir de la defensa de la familia Nazareno es una grave violación a los derechos humanos, pues se trataría de una desaparición forzosa. A mí me parece absolutamente indignante que la defensa del Estado haya sostenido que simplemente se le dejó de ver, usando esas frases y respetando el dolor de la madre. Informó Carolina Basante. Es tiempo de ir a la ciudad de Cayambe. Un sujeto que portaba un arma de fuego fue detenido por la policía. El individuo aparentemente sorprendía a transeúntes que caminaban solos. Le contamos. El hombre de 23 años de edad iba solo, cargaba una mochila cuando se percató de la circulación de un patrullero por la calle Vicente Rocafuerte. Como que se asustó, empezó a moverse de forma inusual, ante lo cual los uniformados reaccionaron y claro, guardaba un arma de fuego. El distrito de policía Cayambe, Pedro Moncayo, a través de su eje preventivo, específicamente de Móvil Sur 1, logra la detención y captura del ciudadano ecuatoriano. El revólver lo tenía en su cintura. Presumen que si alguien se le aparecía en su trayecto, sin dudar sacaba el arma y lo amenazaba para despojarle de sus pertenencias. Brian Darío F., de 23 años de edad, no registra antecedentes. Fue llevada a la unidad de flagrancia por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Se logró, mediante el cacheo, determinar que poseía un arma de fuego de fabricación nacional. En la audiencia, el juez penal ordenó prisión preventiva por el aparente delito de acción pública, porte y tenencia de armas. El sospechoso se acogió al procedimiento directo. Y prisión preventiva por el lapso de 12 días en el Centro de Detención Provisional de Quito. Uno menos fuera de las calles de Cayambe, al menos por algún tiempo, informó Iván Casamen. Y es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes. Para retornar les contamos que la Corte Nacional de Justicia ordenó la prisión preventiva para Fernando Alvarado tras su fuga.
También la destitución del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, genera reacciones. Su abogado particular anunció que impugnarán la resolución cuando sea oficialmente notificados. Esto y más al retornar en los noticieros de Televicentro. Son las 7:09 de la mañana, 6:09 allá en Galápagos. Una pausa. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que tras la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva en su contra. Además, se oficiará a la Interpol la emisión de difusión roja para su captura. En la pantalla. Orden de prisión preventiva para el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado es lo que resolvió la jueza de la Corte Nacional de Justicia Silvia Sánchez. Esto tras la petición fundamentada del fiscal Paul Pérez Reina y de la Procuraduría General del Estado, que además pidieron que se prohíba enajenar sus bienes, inmovilización de cuentas y oficiar a la Interpol para que emita la difusión roja que permita la ubicación y detención con fines de extradición de Alvarado, mismas que fueron acogidas por la magistrada. Por su parte, la defensa del exsecretario de Comunicación, Carlos Javier Zavala, se limitó a dar reparos a estas medidas, argumentando que se han violado los derechos de su defendido. Se pretende imputar la calidad o la atribución de un delito donde no existe delito. El 23 de octubre se presentó un escrito en el cual se dejó muy claro todas y cada una de las vulneraciones que estaban acaeciendo dentro del proceso que se está ventilando ahora. Durante la fundamentación de lo resuelto por la jueza, aclaró que las medidas cautelares de Alvarado, que hoy se han visto vulneradas, se dictaron por pedido de la Fiscalía. Por su lado, el representante de la Procuraduría, Marco Proaño, informó que el pasado 24 de agosto habría solicitado la revisión de dichas medidas a la Fiscalía General, a lo que Pérez Reina respondió que debió hacerlo directamente con la jueza. Por lo pronto, el abogado de Alvarado indicó que en los próximos días informará dónde se encuentra supuestamente asilado. La juez pidió a la Interpol Internacional la difusión roja para que se localice y se capture a su defendido. Bueno, eso tendrá que verse después porque ha solicitado asilo mi defendido. Perdón. En torno a ello, el canciller Valencia informó que Ecuador no ha sido notificado por ningún país sobre un eventual asilo concedido al exsecretario de Comunicación. No tenemos ninguna información, solo he escuchado aquellos datos de prensa que dan cuenta de eso. En todo caso, nos sorprendería mucho que haya una solicitud de asilo político, ya que el señor Alvarado es un prófugo de la justicia y el asilo solo se concede a las personas que no tienen cuentas con la ley. Finalmente, las autoridades competentes en este caso deberán presentar ante la Corte Nacional de Justicia un informe periódico del trabajo que lleven adelante para capturar a Alvarado. Así lo concluyó la jueza Sánchez. En Quito informó Adriana Rojas. Respondiendo a la urgencia del pueblo ecuatoriano por justicia, el presidente Lenín Moreno exhortó a las funciones del Estado a actuar con eficiencia y rapidez. En su mensaje, el primer mandatario también señaló que luchará sin tregua para extraditar a los culpables o sospechosos que han salido del país. Veamos. Compatriotas. En su mensaje, el primer mandatario indicó sentirse indignado por la desfachatez de los corruptos que están siendo investigados. Según dijo, existirían actores políticos que cometieron delitos y que, aduciendo persecución, quieren que no se les juzgue. Hay delitos, compatriotas, en las eléctricas, en las refinerías, en la salud, en las telecomunicaciones, en la educación, en el SRI, en la obra pública, en las aduanas, en la administración pública, en pensiones adeudadas, etcétera, etcétera. Mejor dicho, en donde no hay delito. Por aquello, el presidente Moreno habría creado una mesa interinstitucional contra la corrupción. En ese sentido, exhortó a todas las funciones del Estado a actuar con eficiencia y rapidez. Vamos a dar una lucha sin tregua para extraditar a los culpables o sospechosos que han salido del país o apresarlos si todavía están aquí. No permitiré que se burlen una vez más de la buena fe que tienen nuestros compatriotas. El mensaje del jefe de Estado se lo hace a pocos días de la huida del país del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, mismo que se encontraba con medidas cautelares. La fuga de un sospechoso demuestra que se siente culpable. La gente suele decir, a confesión de parte, relevo de prueba. Eso demuestra que vamos en la senda correcta. Moreno aseguró que llegará mediante las investigaciones correspondientes a este caso a dar con los responsables, de lo que consideró una traición. La fuga de un sospechoso es evidencia de una traición que está enquistada en nuestras dependencias. Hay un proceso de investigación en marcha y daremos con los responsables. Además dijo que al gobierno no le amedrenta la mafia más organizada. Esto en relación a aquellos que, según dijo, tienen como profesión el engaño y como comportamiento la fuga, huyendo de sus responsabilidades y de la justicia. Nos ha golpeado la mafia, nos han engañado los estafadores de siempre, pero eso nos fortalece
No pueden quedar impunes los corruptos, los que estafaron, los que violaron derechos, los que mancillaron honras. El mensaje del primer mandatario concluyó afirmando que lo que se necesita en este momento es valor y ratificó su compromiso para continuar diciéndole sí a la honestidad, verdad y transparencia, informó Javier Rosero. Y en torno a la fuga de Fernando Alvarado, la ministra del Interior María Paula Romo confirmó que todavía no existirían datos certeros sobre su ubicación. Esto mientras que el consejero presidencial Santiago Cuesta cree que la llave del grillete del exsecretario de Comunicación fue entregada por funcionarios del Ministerio de Justicia. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que comparte la indignación del país respecto de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Sin embargo, manifestó que es importante dejar claros los procedimientos y responsabilidades de cada una de las instituciones. El día de mañana se ha convocado a comparecer en la Asamblea Nacional a exministras de Justicia, al fiscal general, a mí misma como ministra del Interior, para que no quede ninguna duda sobre cuál es el procedimiento y sobre cuáles son las responsabilidades. En este sentido, señaló que el actuar policial inicia cuando se tiene la alerta de fuga. Antes de ella afirmó que son otras entidades del Estado quienes tienen responsabilidad directa. Estos protocolos corresponden al Ministerio de Justicia, que coordina con el ECU 911 y solo en los casos en donde según su protocolo corresponde, se contacta a la policía. Y serían aquellas responsabilidades de funcionarios del Ministerio de Justicia a las que obedecería el cuestionamiento que hace el consejero presidencial Santiago Cuesta sobre el desprendimiento del grillete electrónico que llevaba Alvarado. No es posible que un grillete no haya sido alterado, no haya sido dañado, está entregado en igualita forma. ¿Usted quiere que le diga qué ocurrió? O por lo menos lo que yo creo que ocurrió. Las llaves se las dieron del Ministerio de Justicia. Otra de las hipótesis de Cuesta es que desde el interior del Ministerio de Justicia se pudo planificar toda una traición en contra de Paul Granda, ministro encargado de esa cartera de Estado. El Ministerio de Justicia se encontraba con personas altamente conectadas con el correísmo, empezando con Rosana Alvarado, que ya se fue. Fanáticas a muerte del presidente Correa. No traicionaron a Paul. ¿Cuál fue el error de Paul Granda? No haber votado a toda esa caterva. Iniciadas las investigaciones en torno a la fuga de Alvarado, se esperaría que en los próximos días el Ministerio del Interior haga un pronunciamiento certero sobre su ubicación. Como Policía Nacional, como Ministerio del Interior, pues nosotros no podemos hablar, comentar, difundir hipótesis. Tenemos que tomar esas hipótesis, convertirlas en investigaciones y solamente comentarlas cuando sean información certera. Alvarado, según el Ministerio del Interior, no habría salido del país por ningún acceso formal. Tenemos un informe ya certificado de todos los lugares migratorios. No tenemos ninguna prueba de que haya salido por algún control legal en el país. Informó Javier Rosero. La exministra de Justicia, Lady Zúñiga, y otros exfuncionarios consta en un examen de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por el contrato de adquisición y funcionamiento de los grilletes electrónicos que se firmó por más de 13 millones de dólares. La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal en un examen especial a las etapas precontractual, contractual y ejecución del contrato suscrito con la empresa china National Electronic Import and Export Corporation, responsable de la adquisición y aplicación de los grilletes electrónicos. En su examen, la Contraloría determinó que no establecieron los parámetros técnicos para el intercambio de información, puesto que los datos de localización de las personas privadas de libertad que aparecen en el sistema del Ministerio de Justicia no concuerdan con los entregados al sistema del ECU 911. Por ello, según la Contraloría, estos indicios de responsabilidad penal incluyen a la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, por haber firmado el contrato sin un estudio de operabilidad y por no solicitar reportes de los avances ni verificar el cumplimiento de las etapas del contrato. También involucra a Roberto Vaca y Fabián Rosas, responsables de la administración de este contrato, y el representante de la empresa china, Wang Fei. Según la Contraloría, se ocasionó un perjuicio al Estado por más de 9 millones de dólares, correspondiente al valor del anticipo. Con realización de Edison Saavedra, informó Valeria Navarro. Y todo está listo en la Asamblea para recibir este jueves a 10 altos funcionarios del gobierno que deberán responder ante la fuga de Fernando Alvarado. Hay expectativa, pues se espera determinar la responsabilidad en este caso.
En la asamblea hay expectativa ante las comparecencias de los funcionarios del gobierno encargados de los temas de seguridad y justicia ante la fuga de Fernando Alvarado. Acá dicen que se deberá determinar las responsabilidades en este caso. Pero primero habrá que escucharles para luego tomar las decisiones que correspondan. Bueno, la lógica nos dice que efectivamente hay una responsabilidad en los ministros que tienen a cabo la supervisión o controlar que estas medidas se cumplan. Más que darle la cara a la Asamblea, vengan a darle la cara al pueblo ecuatoriano a través de sus representantes y que podamos nosotros plantear las interrogantes a que se esclarezcan estas incertidumbres frente al tema de la fuga tan escandalosa de Fernando Alvarado. Que es una burla para el país este caso, pues según los legisladores, claramente existió complicidad de altos funcionarios para que Alvarado haya podido huir del país con tanta facilidad. No hay la menor duda que hubo complicidad de algunos funcionarios del actual régimen. Consecuentemente, una vez que se identifique a los cómplices del señor Alvarado, ellos tendrán que ser procesados políticamente por la Asamblea Nacional. Hubo filtración de información, es decir, ¿cómo se enteró Fernando Alvarado que los dispositivos funcionaban a medias? ¿Cómo se enteró que eso se podía retirar? Que deben responder especialmente los funcionarios que no notificaron las múltiples advertencias realizadas desde el dispositivo electrónico que llevaba Alvarado. Hubo cerca de 250 alertas sobre el señor Alvarado y resulta que ninguna de ellas se vio, tampoco se escuchó. Consecuentemente, había dentro de los que estaban monitoreando al señor Alvarado una serie de cómplices que quisieron facilitar al final su fuga. Y que tras estas comparecencias, la legislatura deberá definir si es o no procedente iniciar un proceso de fiscalización. Naturalmente, tenemos que determinar responsabilidades y si amerita el inicio de un juicio político, a uno, a dos o a todos los ministros hay que hacerlo. Y esta decisión la podría tomar el Pleno en contra de los posibles responsables de la huida del país del ex hombre fuerte en temas de comunicación del gobierno de Rafael Correa, que hoy es calificado como prófugo de la justicia. Informó Javier Gallo. Después de que la Contraloría General del Estado dispuso el pasado 19 de octubre la destitución del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, desde el gobierno provincial de Manabí se confirmó que no ha sido notificado al respecto. Su abogado particular anunció que impugnarán la resolución cuando sea oficialmente notificado. Le contamos. Tras hacerse público el documento de la Contraloría General del Estado, donde se comunica al Ministerio del Trabajo la sanción de destitución del cargo del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, generó reacciones en esta provincia. Hace 5 días, el Contralor Pablo Celi ratificó la destitución de Mariano Zambrano. Celebro la actuación de Pablo Celi. Viteri junto a Marcelo Farfán y Francisco Bravo presentaron en 2017 una denuncia en contra de Mariano Zambrano por el presunto delito de tráfico de influencia. Aseguran tras la notificación, la Corporación Provincial tiene un plazo que cumplir. Estas resoluciones, de no hacerlas en el plazo de 30 días, el Pleno del Gobierno Provincial las hará de manera automática el Contralor General del Estado. Desde la Dirección de Comunicación del Gobierno Provincial de Manabí se confirmó que a esta institución no ha llegado ninguna notificación de Contraloría. Es una información que ha circulado solamente en redes. ¿Ha llegado alguna confirmación? No existe ninguna notificación oficial. El abogado particular de Mariano Zambrano, Roosevelt Cedeño, aseguró que su defendido no ha sido oficialmente notificado. Sin embargo, adelantó que impugnarán la resolución. Que una vez que presentemos nosotros la acción contenciosa administrativa, el acto destitutivo o de pretensión destitutiva no puede ser ejecutado. La resolución de destitución también generó la reacción ciudadana. Lamentable desde todo punto de vista. Pareciera que ya no hay marcha atrás en esta decisión que ha tomado la Contraloría. El pasado 1 de agosto la Contraloría emitió un informe con 11 sanciones de destitución donde se incluye al prefecto y otros funcionarios del gobierno provincial de Manabí. Porque hay indicios de responsabilidad penal en aquellas obras como el caso, por ejemplo, de la vía La 14 Santa María. Según confirmó la defensa del prefecto de Manabí, hay 5 procesos penales iniciados en esta provincia en contra de Mariano Zambrano. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.
Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó la lista de los candidatos para conformar el Consejo Nacional Electoral Definitivo. Los 14 nombres pasan a la fase de impugnación ciudadana. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó la lista de los candidatos al Consejo Nacional Electoral que pasan a la fase de impugnación ciudadana. Ellos son Estela Acero, Diana Atamaint, José Cabrera, Lenin Duque, Georgie Gorosabel, Andrés León, José Merino, Ezequiel Morales, Camila Moreno, Mérida Nájera, Fernando Pita, Javier Torres, Blanca Velázquez y Luis Fernando Verdesoto. Cualquier ecuatoriano que tenga algo que decir de estos 14 nombres, háganos conocer, pero háganos conocer a tiempo y fundamentado. Por otra parte, en esta misma sesión, tomando el juramento de rigor, el Consejo de Participación Transitorio posesionó oficialmente a la Comisión Calificadora, que será la encargada de escoger a los jueces de la Corte Constitucional. Creo que hemos escogido bien. Son personas en las que el Consejo ha depositado su confianza y creo que también la opinión pública está tranquila porque cree que ustedes pueden cumplir esa difícil tarea de calificar a los candidatos a la Corte Constitucional. Y serán los juristas Ramiro García, Alberto Ray, Amanda Páez, Vanessa Aguirre, Ernesto Albán y Rafael Ollarte, quienes escogerán a los 9 jueces de la Corte Constitucional a través de los nombres que envíen 3 funciones del Estado. Pues todo dependerá de que las fuentes, Ejecutivo, Legislativo y Transparencia, nos remitan los mejores nombres. Porque de esa manera podremos elegir a la mejor corte. Recuerden que nosotros no somos ente nominador, nosotros solo seleccionamos de las listas que nos envíen. Por ello, los miembros de la comisión confían en que se remitan los mejores perfiles para integrar el más alto tribunal de justicia del país, cuyas autoridades fueran cesadas en funciones, luego de la evaluación que llevó adelante el Consejo de Participación Transitorio. Esa es nuestra responsabilidad, tener una buena Corte Constitucional, para que de ese modo la ciudadanía recobre la confianza en la justicia. Creo yo que si las cosas van adecuadamente y sin mayor sobresalto, hasta fin de año tendremos la mejor Corte Constitucional en la historia del país. En Quito informó Adriana Rojas. Asambleístas del bloque correísta anunciaron que presentarán un pedido de juicio político en contra de los actores vocales del Consejo de la Judicatura por una supuesta intromisión en la justicia. Hay reacciones desde el Consejo de la Judicatura. Le contamos. Artículo 181 de la Constitución de la... El pedido lo realizan desde el bloque correísta. La legisladora Lira Villalba fue quien presentó el pedido de juicio político en contra de los actuales vocales por una supuesta intromisión en el sistema judicial. Hay una serie de irregularidades que se irán develando para el país, para que sepan que el cambio en la justicia que nos ofrecieron ha sido una falsedad, solo de bocas para afuera, porque lo que ha habido es un cambio de manos en la justicia y esto como Asamblea Nacional no lo podemos permitir. Y hablan de las cartas de uno de los vocales del Consejo, en las que habría pedido explicaciones a jueces en al menos 2 casos por sentencias emitidas. En las cartas que el doctor Aquiles Rigail habría enviado a diferentes jueces a nivel del país para solicitarles que tomen decisiones respecto a ciertos casos donde están involucrados políticos reconocidos de la ciudad de Guayaquil. El vocal se defiende y asegura que la legislatura tiene todo el derecho de iniciar un proceso, que él estará gustoso de responder políticamente. Bueno, la asambleísta tiene todo el derecho de pedir pues el juicio político que corresponde porque tiene sus atribuciones hechos. Pero también quienes son convocados a los juicios políticos tienen todo el derecho también de refutar y rechazar observaciones o acusaciones que no se corresponden a una realidad. Rechaza que se quiera confundir un proceso administrativo normal con una supuesta presión en contra de los jueces. Porque el hecho de pedir informes no implica pues intromisión a la justicia y el forzar una situación aquella en la que ninguna palabra de las comunicaciones que yo envié de pedidos de información tienen que ver pues con injerencia o intromisión a la justicia, caben de ninguna manera. Este miércoles el Pleno del Consejo de la Judicatura acudió hasta la Comisión de Fiscalización para responder ante las inquietudes de los legisladores por el manejo de la institución y las múltiples divergencias internas. Se espera que este pedido de juicio sea analizado por el CAL en la Asamblea en los próximos días. Informó Javier Gallo. Un
Una nueva investigación sobre el secuestro de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas revela datos inéditos sobre este caso que conmocionó a la sociedad ecuatoriana y develó la cruda realidad de las narcoguerrillas en la frontera norte. El secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra son el eje central de la investigación Frontera Cautiva. 20 periodistas de Colombia, Ecuador y Francia unieron esfuerzos para ir más allá de la versión oficial y develar aquellos detalles que los estados involucrados no quisieron divulgar. Pensamos que a raíz de esto que pasó tan fuerte y tan duro, que nos golpeó tan fuerte, lo que nosotros teníamos que hacer era responder con más y mejor periodismo. El trabajo periodístico abarca el secuestro y asesinato a profundidad, dando una idea de lo que fue la cobertura por la cual Javier Ortega se embarcó junto a sus dos compañeros en la mortal encomienda de informar lo que muchos querían silenciar. Los periodistas teníamos que cubrir eso. Teníamos que cubrir y decir al país, a nuestros lectores, esto está pasando en la frontera. También se recogen otros datos inéditos y que para los familiares de las víctimas no hacen más que aumentar sus sospechas sobre el irregular manejo del caso. Logramos saber quién fue la fuente del tiempo. Cuando ellos dijeron que los chicos habían sido liberados, la fuente fue el entonces ministro de Defensa colombiano, el ministro Villegas. A nosotros nos dicen que es una noticia falsa, pero existía un conocimiento previo, o al menos hay indicios de que las autoridades conocían previamente que esto se iba a dar. Un fiscal se moviliza hacia San Lorenzo, el Ministerio del Interior dispone de un avión y de un helicóptero, la Secretaría de Comunicación prepara una rueda de prensa para el día siguiente. Esas no son cosas que se hacen sobre la base de un rumor. Frontera Cautiva ha sido replicada en 50 medios internacionales y traducida a 7 idiomas. El proyecto apenas ha empezado, pues quienes participaron de esto dicen que ha dejado una puerta abierta para muchas más investigaciones. Lo que nosotros nos hemos comprometido es, a partir de la creación de este colectivo que se llama Periodistas Sin Cadenas, que surgió precisamente por esto, por la imagen que nosotros tuvimos de nuestros 3 amigos, nuestros 3 colegas encadenados, nosotros hemos querido empezar con esta investigación y seguir haciendo investigación. Informó Carolina Basante. El presidente Lenín Moreno y empresarios de la Cámara de Comercio de Chile mantuvieron una reunión en el Palacio de Carondelet. El objetivo, que las dos naciones puedan afianzar lazos e incrementen el desarrollo comercial. Con el objetivo de ampliar las perspectivas de negocio e inversión en el país, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con una delegación de casi 20 empresarios chilenos. Nosotros somos un país ávidos de recibir una inversión, y más aún, si es una inversión que de más inversionistas es de hermanos, es de amigos. El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, Peter Hill, coincidió con el mandatario ecuatoriano en la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales. Creemos que los lazos comerciales entre Ecuador y Chile deben fortalecerse aún más. Durante septiembre, un grupo de empresarios chilenos de empresas pequeñas y medianas visitó Ecuador con muy buenos resultados. Además, enfatizó que el intercambio comercial entre los dos países habría incrementado en un 40% en los últimos 2 años. Paralelo al comercio de bienes, también existe un comercio de servicios, ese comercio invisible que tanto hace por acercar a los pueblos y que también deseamos incrementar. A decir de Pablo Campana, ministro de Industrias y Productividad de Comercio Exterior e Inversiones, la ley de fomento productivo ha sido bien vista por pequeños, medianos y grandes empresarios, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos roto los candados para que ingresen inversiones en la minería, con el windfall tax, que ya no habría, en contratos de hidrocarburos, contratos de participación, no solamente de servicios, incentivos tributarios. Dentro de esta visita y cumpliendo con los objetivos trazados, la Cámara de Comercio de Chile firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Quito para impulsar a la mediana y pequeña empresa. Hacer mucho más activos el comercio exterior, también con la posibilidad que sus productos, tanto ecuatorianos como chilenos, exista un mayor intercambio. Informó Patricia Aldaz. Y un llamado a la confianza realizó el presidente Lenín Moreno en el marco de la conmemoración de los 98 años de existencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Escoltado por 2 aviones A-29 Super... Construir y consolidar una cadena de confianza entre los ecuatorianos y sus autoridades con el fin de tener un país sin corrupción fue el pedido del presidente Lenín Moreno en la ceremonia de conmemoración de los 98 años de existencia de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea es el símbolo de lo que quisiéramos tener como país, una cadena de confianza, una cadena de confianza. Confianza en que cada eslabón está firme y en el puesto preciso. Confianza en que todos somos corresponsables, que todos somos responsables. Confianza en que cada uno sabe que todos los demás dependen también de uno mismo. En este evento que se desarrolló en la base aérea Mariscal Sucre y que contó con la presencia de varias autoridades y ministros de Estado, el primer mandatario resaltó la inversión realizada para las Fuerzas Armadas. Es de 1.300 millones de dólares, de los cuales 220 millones corresponden a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea ha iniciado el proceso de adquisición de helicópteros bimotores de mediana capacidad para las tareas de búsqueda y salvamento, evacuación aeromédica y transporte sanitario y apoyo a las demás instituciones del Estado. Por su parte, el brigadier general de la Fuerza Aérea, Patricio Mora, resaltó también el trabajo en conjunto con diferentes instituciones del Estado, con el objetivo de apoyar a la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La Fuerza Aérea tiene, hasta el momento actual, desplegado aviones Super Tucanos en la zona de frontera, para la ejecución de misiones de vigilancia y reconocimiento en apoyo a las operaciones militares que desarrolla la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. En esta ceremonia se realizó el ascenso de los oficiales de esta institución. Además, el jefe de Estado entregó el bastón de mando y las nuevas placas al jefe Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde, como parte de su ascenso al inmediato grado superior de General del Aire, máxima jerarquía que alcanza un oficial de la Fuerza Aérea. Es un reconocimiento generoso de su parte el concederme la designación de General del Aire. Informó Patricia Aldaz. Muy bien, tiempo de deportes. Inauguró la Copa América para futbolistas con parálisis cerebral. Esto se jugará en Ecuador desde el 27 de octubre. El país será sede de este torneo a que clasifican 5 selecciones a estos Juegos Panamericanos que serán en Lima en el año 2019. Le contamos. Representante del Club Independiente. Este miércoles se inauguró la Copa América Ecuador 2018 para futbolistas con parálisis cerebral. 8 países competirán en el torneo que busca a los 5 clasificados que participarán en los Parapanamericanos de Lima 2019. Orgullosos de nuestra selección y por primera vez en la historia, Ecuador es organizador de un evento de tal magnitud y es gracias al trabajo que se ha venido haciendo desde el 2012. El Centro de Alto Rendimiento del Independiente del Valle albergará el evento en el que participarán selecciones como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y los anfitriones de Ecuador. Creemos que este evento nos va a ratificar eso. Estamos gustosos de participar con ustedes y esperamos tener la mejor Copa América que ha tenido el país. La competición arrancará el 27 de octubre y los equipos participantes han llegado al país para acoplarse a los 2.800 metros de altura que tiene Quito. Serán 11 días de competición donde demostrarán todo el trabajo técnico-táctico que han venido trabajando en sus diferentes países y selecciones. La selección ecuatoriana compartirá grupo junto a Estados Unidos, Venezuela y Argentina. Los tricolores se han preparado desde el mes de agosto para enfrentar este torneo. Hemos estado entrenando bastante duro y le hemos estado dando bastante fuerte en físico, en todo. Con realización de Andrés Reina, informó Mauricio Sánchez.